Vamos ahora al Segundo Testamento, hermanos. Vamos ahora al Segundo Testamento. Vamos en los Hechos de los Apóstoles, en San Juan, ya saben, en el libro de San Juan. En los Hechos de los Apóstoles, en el libro de San Juan. Libro de San Juan. En el capítulo 10. Capítulo 10 de el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Juan. El versículo 1, que nos va a hablar hasta el versículo 42. Dice así la palabra de vuestro Dios. Dice la palabra así en los Hechos de los Apóstoles, en San Juan, dice así, en el versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y ¿qué más? Salteador. Y salteador. Ese es ladrón y salteador. Escuchen bien, hermanos. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. En el versículo 3. A este abre, dice, a este abre el postrero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Miren esta palabra del 3, hay que analizar, no leer por leer, sino no leer por leer, sobre el portero. Sí, tenía razón, hermano. Sobre el portero, efectivamente. A ver, un momentito, ustedes saben que sudan mis ojitos y se llena el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las sacan. En el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen. ¿Qué conocen? Su voz. Conocen su voz. Porque conocen su voz. Mas el extraño, ¿qué dice? No seguirán, sino que, ¿qué dice? Huirán. Huirán de él porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. No entendieron lo que era lo que les decía. Muy bien. Y en el versículo 7, que nos habla Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todo el que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En el versículo 12, mas el asalariado
y que no es el pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, dice, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esto del asalariado, ¿cómo lo entenderían ustedes, hermanos? Esto del asalariado, ¿cómo entenderían ustedes? ¿Qué se está refiriendo? Exactamente, hermano, justamente esas palabras tenemos que entender, que dice acá, más el asalariado y que no es el pastor, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, las ovejas huyen y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, el asalariado, ¿ve? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, claro. Son de aquellos de que no les importa, más les importa el dinero, más no les importa la salvación del rebaño. No les importa. No les importa la salvación, más que les importa el dinero. Tener el dinero en abundancia, pero no les importa la salvación de las almas, la salvación de las ovejitas o la salvación de toda la iglesia. ¿No? Es lo que tenemos que entender en lo que dice aquí, ¿no? Yo soy, por eso dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, ¿ve? Y también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. Ahora, ¿cómo entienden ustedes que pone su vida para volverlas a tomar? Para volverlas a tomar. Porque Él ha muerto por nosotros. ¿Ya? Ahora es de nosotros, sí. Lo buscamos nosotros. Ahora es de nosotros ya. Libre albedrío si lo buscamos. O nos quedamos donde realmente está el asalariado y donde el lobo va a esparcer a las ovejitas. Es lo que tenemos que entender en estas palabras benditas que dice vuestro Dios. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar. O sea, para volverlas a tomar, quiere decir que Él puso su vida por la salvación de nosotros. Nosotros estamos salvos. Ahora es de nosotros si queremos realmente salvarnos o nos queremos quedar con el otro. Este es lo que... ¿Y dónde buscamos para salvarnos? Justamente buscando, escuchando su palabra y congregándonos y llevando su palabra también, enseñándonos. Pero la situación es esta, que no os reunís, no nos congregamos, no nos reunimos. Es como si oyen, pero están afuera, no entran al redil. Oyen, pero están afuera, pero no entran al redil. Y si entran al redil y no tienen un buen pastor, tampoco van a entender. Es lo que tenemos que entender, lo que dice acá. Ahora en el versículo 18 que dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Hay que entender cada palabra que nos habla Dios.
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibe de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras que habló el Señor, hermano. Volvió nuevamente los judíos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué está diciendo? Seguras serían sus palabras. Y en el versículo 20 dice, muchos de ellos decían, demonio tiene. Y fuera de sí, dice, y está fuera de sí. ¿Por qué? Dice, ¿por qué le oís? Decían los judíos. Decían otros, estas palabras no son de demonio, dice demoniado, porque ¿acaso el demonio dice abrir los ojos de los ciegos? Decía otro, en el versículo que dice 21, decían otros, por eso dice, decían otros, decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Era la pregunta que hacían los judíos y los paganos que estaban ahí, hermanos. Entonces, ¿qué les dijo el Señor? Miren, y aquí vamos para entender las palabras y seguir nuestros estudios hacia adelante. Vamos a ver qué dice en Ezequiel, hermanos. Vamos a Ezequiel al capítulo 34, a profecías. Ezequiel, a profecías vamos ahora. A Ezequiel, busquemos, ya saben que está en profecías, Ezequiel 34, está después de Daniel, despuésito de Daniel. 34, hermanos, 34, busquemos 34. En el capítulo 34, en los versículos 11 y 12, 11 y 12, 11 y 12. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Amén, hermanos. Esto es justo para que entendamos que es el único pastor a quien debemos oír su voz. Por eso es que a veces hasta en la alabanza decimos, en la alabanza, que Él nos conoce y Él nos llama a su silbido, conoce sus ovejas y entran al redil. Dice justamente, así hermanos, dice en el versículo, dice 11 y 12 del capítulo que justamente nos lleva para entender lo que dice la palabra de Dios, 34, que está en Ezequiel, dice así, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, dice, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré, Y en el versículo 12, ¿cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas? Así reconocerá, dice, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. O sea que el Señor en aquel día, Él vendrá y reconocerá. Y nosotros reconoceremos la voz de nuestro pastor. Y Él también nos reconocerá nuestra voz. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo conocemos a través de sus mandamientos, hermano. A través de sus palabras que nos está hablando. A través de Él le vamos a reconocer su voz y Él también lo reconocerá a nosotros, hermanos. Ven lo que dice, cómo es la palabra de vuestro Dios, hermanos. Aquí no hay mentira ni engaño. En la palabra que dice verdadera, que escudriñamos, profecías, hermanos, para entender el Segundo Testamento, donde vino el Señor para entregar su preciosa vida en rescate del hombre, que somos nosotros. Y miren cómo le pagamos
nosotros, con rebeldía, con no escucharlo, con no estar con Él el día sábado, con no congregarnos. Y pese que estamos, que nos duele una cosa, que nos pasa mil de cosas, pero ni por esas nos acordamos del Creador. Oh, hermanos, qué tristeza y qué dolor tan grande, hermanos, en entender. Pero si escudriñaríamos la palabra de Dios, estaríamos pendientes de sus palabras, entenderíamos lo que nos dice vuestro Dios, hermanos. Vamos ahora a Mateo, al capítulo 11 y al versículo 27, hermanos. A San Mateo, capítulo 11. Vamos a San Mateo, y así encontraremos las palabras de vuestro Dios. ¿Y qué nos dice? ¿Y qué debemos nosotros hacer también? En el capítulo, San Mateo, capítulo 11 y versículo 27. 11 y versículo 27, hermanos. ¿Qué dice la palabra de vuestro Dios? Hermanos, ¿puede alguien levantarse a hablar la palabra de vuestro Dios que nos dice en esta mañana santa? Capítulo 11 y versículo 27. Esto es por eso que dice: venid a mí y descansad. Era la introducción. En su versículo, yo les voy a leer desde el versículo 26. Si mi Padre, dice, si mi Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce ninguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Es uno solo, hermanos. Amén, hermanito. Amén. Muy bien. Vamos a San Lucas, en el capítulo 10 y el versículo 22. San Lucas, capítulo 10 y el versículo 22. Capítulo 10 y el versículo 22 de San Lucas. 10 y el versículo 22, hermanos. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En este caso, el Hijo nos está revelando que Él y el Padre son uno solo. Son uno solo. El que conoce al Padre, conoce ya al Hijo. El que conoce al Hijo que estuvo aquí en la tierra, en el Hijo del Hombre, conoce al Padre. Así que es uno solo. Tuvo que dejar todas las comodidades que tenía en el cielo, el servicio de los ángeles que lo adoraban, para bajar acá a la tierra, para salvar las almas que estaban perdidas en este planeta Tierra. Pero sin embargo, cuando estuvo dentro, los hombres no lo reconocieron que era el Hijo del Hombre, que había venido a salvar. Mas aquellos no reconocían que era el Hijo de Dios, era Dios. Así como ahora, cada vez se quiere olvidar de las palabras que dijo cuando estaba aquí, en este planeta Tierra, que acabamos de oírlas ahorita mismo, hermanos. Estaban delante de ellos y no lo reconocían. Ahora, ha dejado sus palabras, sus mandamientos a sus siervos los profetas, para que ellos mencionaran a toda la generación humana en este planeta Tierra. Después ellos
vinieron los apóstoles que acompañaban al Cordero cuando estuvo en este planeta Tierra. También nadie les hizo caso. Mas ahora que dejaron los apóstoles a todos los siervos de Dios, a todos aquellos pastores que ha dejado para que pastoreen sus rebaños, pero que les digan sus mandamientos de su ley, tal como el Señor lo dice, no pasándose de aquí una palabra y de allí la otra, sino tal como las habló, tal como las dijo, para que los hijos de Dios entiendan y no sigan pecando hasta el día de la venida de vuestro Dios. Pero sin embargo, hay que no se dice la verdad. Solamente es como si fueran ahorita, estuvieran, ¿qué les digo?, en un refrigerio. Ya están adormecidos, descansando de la labor de semana, el día sábado. Cuando el día sábado debe ser el día glorioso, el día lleno de vida, el día lleno de salud, el día lleno de alabanza y el día lleno de todo el amor para nuestro Dios. Porque ese es el día verdadero que dejó escrito en sus mandamientos en el monte de Sinaí a su siervo Moisés para los tiempos estos que estamos viviendo, hermanos. Esto es lo que no lo dicen. Esto es lo que lo callan. Solamente, ¿qué están esperando? Paz, paz, paz. Y solamente, como quien dice, descansando de una larga jornada de trabajo de la semana y el sábado a roncar. No, hermanos, no le estamos agradeciendo nada a Dios, nada, porque estamos haciendo lo que el Señor no quiere que hagamos. El Señor quiere que guardemos su día sábado a la puesta del sol del día viernes. Y el domingo pueden trabajar y laborar porque es día de trabajo. Pero vendrá ese día tan pronto, hermanos, y la aceptarán el mundo entero de la humanidad. ¿Qué fácil va a ser esto, hermanos? Muy fácil. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Muy bien. Sigamos para que nos habla vuestro Dios, porque tenemos que terminar todo lo que tiene que hablarnos vuestro Padre esta mañana. En el mismo capítulo 10 que nos habla vuestro Dios en el libro de San Juan, seguimos en el versículo 22, los judíos rechazan a Jesús, en su introducción. En el versículo 22 dice, que vamos a estudiar, hasta el versículo 42, dice así, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Miren, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. En el versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Miren lo que le decía los judíos, y sabiendo que hacía tanto milagro, sabiendo que había sanado a tantos enfermos de toda índole de enfermedad, había hecho tantos milagros en este planeta Tierra, y todavía miren cómo le provocaban, como que no le conocían. Miren cómo todavía hacía el hombre que el Señor mismo había creado, era terrenal, y miren cómo le decían al Señor, no nos turbarás, dice, miren lo que le dice,
cuando nos, dice, ¿hasta cuándo nos turbarás? Miren, el alma. ¿De qué alma hablaban ellos? Hermanos, si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Jesús les respondió, oh, lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor. En el versículo 26, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. No eran de sus ovejas, eran de otro rebaño, no del rebaño de vuestro Dios. Por eso dice el Señor, como le dice, y mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. No oían porque ellos no creían, se refería a ellos, porque eran otras ovejas, que no creían que él era el pastor. Hermanos, ellos no creían que él era el pastor. Por eso es que les dice, como les dice, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. No creían ellos, porque no eran sus ovejas. No creían en él. Pero las ovejas de vuestro Dios, ¿qué dice? ¿Oyen qué? Su voz, oyen su voz. Y las conoce, y le sigue, ¿no es cierto? Y le sigue. ¿Qué? Entonces dice, y en el versículo 28 que dice, y yo les doy vida eterna. Escuchen bien. Y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. En el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Quién las creó, pues? ¿Qué les dijo? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Que todos, es mayor que todos. El Padre es mayor que todos, por supuesto, porque es el Dios. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque su Padre se las dio, porque era el mismo Dios. Las creyó y vino a este planeta Tierra para estar con lo que Él había creado, que eran suyas. ¿Quién las había creado? Él nos ha creado, y Él vino a ver a sus ovejas que Él había creado. Es lo que tenemos que entender, hermanos, que Él vino a ver lo que era suyo, hermanos. Y en el versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos. Por eso es que Él vino, porque Él era el que las había creado, Él mismo. Y vino a ver a lo que había creado, que era lo suyo. Por eso dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Para apedrearle. ¿Cuánta ceguera, hermanos? Es como ahora, hermanos. No quieren escuchar la verdad, pero si viene el mentiroso, ese sí lo escuchan. Porque solo viene a calentarles el oído de lisonjas, de risas y de alegría. Pero ¿dónde está la advertencia para estos tiempos finales que aquí estamos? ¿Dónde está que ya el Señor nos advierte para los tiempos finales que estamos pasando ya? Ya estamos en esa recta, donde el pastor viene a buscar sus ovejas. Pero ¿dónde están? Donde no hay la verdad. Ahí están llenos, porque solamente van a su refrigerio, a su descanso de la jornada de labor de la semana. Pero para Dios no le dan nada, porque no saben nada. Hay de aquellos pastores que no les dicen la verdad al rebaño de Dios.
Entonces, ¿para qué se hicieron de cargo de esos rebaños, hermanos? Por eso miren lo que dice. Y en el versículo 32 dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Si les había mostrado tantas obras, hermanos, tantas y tantas que dio de comer a los 5,000 hombres, niños, mujeres, tanto que hizo el lodo con su saliva y tierra, le untó, le puso a los ojos y abrió los ojos el ciego. El hombre de la mano seca que estaba en la sinagoga le sanó. Hermanos, tantas cosas que hizo el Señor y vieron ellos. Pero miren cuánto era su ceguera, porque había otro el que lo cegaba, hermanos. Así como ahora el que ciega es Satanás. El diablo, porque no quiere que abran los ojos, quiere todos. Quiere que sean todos suyos. Y ya lo van siendo, hermanos. Va haciendo cada día. Porque cada día se abren más diversiones. Cada día se abren más restaurantes. Y solamente cada día hay 1000 de conflictos. Y dijo el Señor bien claro que en los últimos días estarán casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo, divirtiéndose, y el fin está en se abren más restaurantes, y solamente cada día hay 1000 de conflictos. Y dijo el Señor bien claro que en los últimos días estarán casándose, dándose en casamiento, bebiendo, comiendo, divirtiéndose, y el fin está en las puertas. Y no están preparados. ¿Cómo es posible todo eso, hermanos? Por eso es que digo, ¡ay de los pastores que tienen los rebaños de vuestro Dios! ¡Ay de aquellos que no les dijeron la verdad! ¡Ay de aquellos que no entienden la palabra de Dios! Ahora pueden estar sanos, que no les duele nada, que están caminando, pero cuando estén aquel día, en el momentito que los van a lanzar al lago del azufre ardiendo, ¿cómo van a gritar? Cuando nos agarre las garras de Satanás para tirarnos, que son los ángeles caídos, ¿cómo van a gritar? Ahí recién van a decir, Señor, perdónanos, Señor, no sabía, recién rechinarán los dientes, hermanos. Ya tarde, demasiado tarde, hermanos. Ahora es cuando tenemos que arrepentirnos, ahora es cuando tenemos que adorarlo, porque cada día está peor y peor y peor y peor este planeta Tierra. Cada día peor. Ya la gente no se contenta con nada. Ya la gente, su corazón está envenenado. Solamente es odio, venganza, cólera. Quieren solamente la maldad y la maldad y la maldad. ¿Hasta dónde, hermanos? Lo que están pidiendo es que ya, de una vez, el Señor tome ya este planeta Tierra y chao. Chao, hermanos, chao, chao. Ya. Muy bien, hermanos. Siguen al versículo 33. Que dice, pero me quedé en el versículo 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así también hay muchos que se han hecho dioses y se hacen dioses como Dios. Muchos hay que se han hecho dioses, que los miran como si fueran Dios, se confiesan sus pecados como si fuera Dios, de rodillas, van y le piden como si fuera Dios una bendición. No, hermano,
al único que debemos confesarnos y arrodillarnos y pedirle perdón y llorar y gemir es al Dios vivo que está en el cielo, a nuestro Señor Jesucristo que está intercediendo por nosotros, porque es el único ser humano como hombre que está en el santuario intercediendo por cada uno de sus hijos de este planeta Tierra. No hay otro que interceda la palabra de vuestro Dios. Solamente no hay nadie que interceda la palabra por nosotros. Es el único Dios que está intercediendo allí por nosotros. Es el único Dios, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros, por esta raza humana en este planeta Tierra.